Ha llegado a Zona Criminal. La historia con H mayúscula es una asignatura que de manera positiva o negativa todos recordamos. Probablemente la gran mayoría, si vuelve a su infancia y desempolva sus vivencias, lo hará como una en la que la memoria y el estudio cuantificado en horas no solía ser superada por ninguna otra. Y muchas veces no comprendían por qué era tan necesaria conocerla. Y si volvemos a la edad adulta, poco a poco uno se da cuenta de la importancia vital que tenía aquella asignatura, en la que muchas veces debía agudizar la capacidad memorística para recordar todas aquellas fechas. La historia es la vida de la humanidad pasando de generación en generación. Puede ser más o menos documentada, dependiendo sobre todo de las fuentes y su tipología. Claro está, la historia engloba todos los ámbitos. Si se da cuenta, en la práctica totalidad de los estudios, sean del ámbito que sean, se comienza por estudiar un contexto histórico. Para saber dónde se va, debemos saber de dónde se viene. Y claro, la criminología y la seguridad no están exentas de esta casuística. Además, a lo largo del podcast hemos hablado mucho de criminología y su historia, y menos sobre seguridad. En el programa de hoy, como ven el título, vamos a hablar sobre tiranicidio, magnicidio y seguridad. Algún otro concepto aparecerá, seguro, pero nuestro objetivo es realizar una aproximación contextual. No espere, por supuesto, ningún análisis político, sino un estudio longitudinal de los conceptos desde un punto de vista criminológico, porque todos podemos tener claro, o al menos medianamente, qué es un tiranicidio y un magnicidio, y por supuesto qué es la seguridad. Pero si realizamos una comparación histórica, un análisis evolutivo de estos, que para eso hemos comenzado hablando de historia en las primeras frases, podemos preguntarnos si ambos conceptos son sinónimos, cuáles son sus consonancias y diferencias, si tienen las mismas características antes que ahora, si son los mismos tiranos y tiranías a lo largo de la historia, y si todo tirano comparte las mismas características. Estas son solo algunas preguntas a vuela pluma, que queremos plantear y responder, como siempre, desde la criminología. Aunque la primera pregunta para nosotros debería ser si la criminología tiene algo que decir respecto a estos conceptos. Obviamente la criminalística sí, porque en ambos casos, cuando se produzcan, habrá que investigar a nivel forense. Y siempre que hablamos de delitos, de crímenes, hablamos de seguridad. Pero en este caso de seguridad como constructo, y de una variable muy concreta que sería la protección individual, pero a nivel masivo de ciertos sujetos. El estudio de los términos que hoy revisamos en el programa son una buena ilustración de la necesidad del análisis a través del tiempo, de metodología longitudinal, porque en no pocas ocasiones pensamos que los conceptos son estáticos y herméticos, no cambian ni evolucionan y en todo caso desaparecen, pero normalmente no es así. Suelen ser viejos constructos con nuevas variables, añadidas. Por lo que no es solo enriquecedor, sino ciertamente importante el conocerlos, no exclusivamente con los que aquí veremos, que no son más que un ejemplo de lo que decimos, sino más bien con cualquiera que queramos estudiar en profundidad y llegar a conocer su realidad. Vamos, por tanto, a comenzar el análisis. Bienvenido a Zona Criminal. Si tomamos como referencia la definición de la Real Academia de la Lengua Española de los términos tiranicidio y magnicidio, en el primero encontramos que lo hace como, y abrimos comillas, muerte dada a un tirano, cerramos las comillas, lo que nos obliga, para seguir con la objetividad dada por la Real Academia, a acudir a la definición de tirano, que en dos de sus concepciones hace referencia a lo que aquí queremos exponer. La primera, como, y volvemos a abrir comillas, dicho de una persona que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Cerramos las comillas, y como segunda acepción, volvemos a abrirlas,
dicho de una persona que abusa de su superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Cerramos las comillas. Por lo tanto, de manera general, podríamos decir que un tiranicidio es dar muerte a un sujeto que ha obtenido el poder de manera ilegítima, imponiendo su criterio de gobierno de manera dictatorial, y o que obteniendo ese poder de manera legítima, abusa de él de manera radical. Cuidado, porque esta definición que acabamos de exponer debemos repasarla para aunar criterios. En primer lugar, podemos estar de acuerdo en que el tiranicidio requiere dar muerte al tirano, pero ¿podemos catalogar siempre este dar muerte como un asesinato? Normalmente lo más probable es que cuando se ejecute un tiranicidio se haga con plena conciencia de lo que se está llevando a cabo y probablemente concurra alevosía, e incluso, sobre todo cuando se lleva a cabo por profesionales, vamos a decir, ajenos al plan, precio o recompensa, tal vez incluso promesa, como las dos circunstancias más típicas así a bote pronto. Pero puede darse un tiranicidio en un ataque súbito, de repente, normalmente por un ataque psicótico, o lo que se conoce como un ataque psicótico, en el consciente colectivo. Obviamente un homicidio así puede darse, pero sería tiranicidio si, aunque al que se dé muerte sea un tirano, pero no haya una motivación de acabar con él como tal. Quédese con esta reflexión, puesto que el siguiente término podrá ayudarnos en su concepción. Por lo que en este punto escogemos, como bien hace la RAE, la acción de dar muerte, aunque podríamos generalizar el tiranicidio como un asesinato en la gran mayoría de casos. El siguiente concepto de la definición que hemos dado es el y/o que hemos impuesto. Esto es importante porque a un lado tenemos que el tirano ha obtenido o ha tenido que llegar al poder de manera ilegítima, pero al otro lado lo contrario, pudiendo haberlo obtenido de manera legítima. Lo importante es que en ambos casos lo haga, ejerza el poder de manera totalmente dictatorial, extrema y sin justicia. Lo que debe quedar en este caso, y debe ser consensuado, es que el tirano puede llegar al poder de manera legítima o no. En esta segunda situación, será más fácilmente identificado con la tiranía, la dictadura, la imposición, el uso de la fuerza, etc. Aquí ya podemos observar cómo la tiranía como constructo puede tener variables definitorias, como la manera de llegar al poder, que a su vez definen la tipología tiránica de manera específica, como dictadura, autarquía, radicalismo en la conducta. Por otro lado, cuando éste obtiene el poder de manera legítima, es posible que el proceso tiránico pase más inadvertido, es decir, no sea tan controlado, puesto que comienza con lo que podríamos denominar una ventaja, con el apoyo ciudadano. Antes de pasar a la definición del siguiente término, debemos incluir aquí un apunte que tal vez no sea vital para aplicar al concepto desde un punto de vista criminológico, pero sí social, que al fin y al cabo siempre estarán relacionados. Y es que la tiranía en cualquiera de sus vertientes no será nunca total. Al convertirse el tirano en quien maneja el poder, obtiene el concepto una dimensión política, por lo que para unos podrá ser un uso excesivo e injusto del poder, para otros no lo será. Tendrá detractores y defensores. Lo importante aquí está en la incidencia y porcentaje correlacional de ese posible o supuesto daño causado. Es decir, y volvemos a repetir, de manera cuantificada, no política, sobre qué está incidiendo y cómo lo está haciendo. Así es como se podría concluir la existencia de una tiranía. El segundo término es el magnicidio, que siguiendo con el análisis de la definición según la RAE, se establece como, y abrimos comillas, muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder, cerramos las comillas. Aquí los conceptos que compone la definición, tanto por sí solos como participando de ella, son fácilmente comprensibles, pero a pesar de todo, debemos matizar alguno. Como hemos dicho en la introducción del programa, una pregunta que nos teníamos que hacer era si los tiranicidios y magnicidios actuales comparten las mismas características y tipologías que los anteriores. Para responderla, cabe preguntarnos por la amplitud del concepto poder. ¿Entendemos ahora el poder bajo las mismas premisas que hace 200 años? Y lo mismo podríamos plantearnos con el concepto de cargo.
ya que lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de ambos, de poder y cargo, es el adjetivo de político, como mucho el cargo y poder empresarial. Y esta es lo que ha sido a lo largo de la historia la definición más representativa, pero los magnicidios actualmente solo se circunscriben a políticos y altos mandos de empresas conocidas y reconocidas. Si pensamos en antaño, todos podremos estar de acuerdo en que la muerte de John Fitzgerald Kennedy en 1963 fue un magnicidio. Se trataba de un sujeto conocido y con poder. Pero ahora se seguirían los mismos criterios o se han ampliado. El poder ya no reside únicamente en la política o incluso en la religión, otro ámbito típico de los magnicidios, los líderes religiosos, sino que se ha extendido a otras áreas como el periodístico, los medios de comunicación, el entretenimiento. Vamos a clarificar este aspecto. El magnicidio requiere que se trate de un individuo importante por su cargo o poder. Por lo tanto, aunque no sea conocido popularmente, lo sería si, por ejemplo, la muerte se da a un sujeto que tiene el poder político en una aldea remota de menos de 100 habitantes. No se trata de que sea conocido, sino de que tenga poder. Pero lo que queremos explicar es que ahora la importancia trasciende el poder como lo habíamos entendido. Sobre todo, la tecnología ha ayudado a que individuos que aparecen de manera masiva en medios de comunicación, tradicionales y no, tengan un gran poder de influencia sobre no miles, sino millones y millones de sujetos. Esto en el pasado no ocurría. El poder, como decíamos, se circunscribía prácticamente al ámbito político, ya fuese de manera legítima o no. Ahora entraremos en ello. Pero en la actualidad, nuevas formas de poder se han instaurado de manera masiva. Por lo tanto, si antaño era difícil catalogar como magnicidio algo que no fuese el dar muerte a un líder político y o religioso, actualmente esto debe ser ampliado. Deberíamos considerar, por ejemplo, el asesinato de un cantante internacionalmente famoso un magnicidio. En este caso, el hecho definiría totalmente lo expresado en la definición conceptual: muerte violenta a sujeto muy importante por su cargo o poder. Esto puede discutirse, obviamente, pero probablemente el poder de influencia directa, no político o indirecta, sino directamente con millones de personas a día de hoy, es seguramente mayor en el cantante que en cualquier líder político. Ahora, antes de estudiar ambos conceptos de manera relacional, debemos profundizar de igual manera que con el término tirano. En este caso, la definición dada sí contempla únicamente la muerte violenta, pero no tiene por qué considerarse únicamente el asesinato. Es cierto que, como hemos explicado, la mayoría de los magnicidios se cometían por motivos políticos o religiosos, pero a día de hoy, teniendo en cuenta la tipología de las posibles víctimas, las motivaciones pueden ser mucho más amplias y las tipologías diferentes. Como acabamos de ver, simplemente con un repaso y análisis exploratorio de ambas definiciones, debemos prestar atención para poder comprender, de manera superficial y por supuesto a la hora de profundizar, la importancia en estos casos, y actualmente, de la victimología. Siempre que hablamos en criminología y sobre todo en ejecución criminógena de manera longitudinal, damos por hecho que las acciones emprendidas, el cómo se realizan, cambian, es decir, que se adaptan a las circunstancias. Hoy en día la práctica totalidad, por no decir la totalidad de los magnicidios, sobre todo a líderes políticos, serían imposibles de repetir dada la seguridad, no solo en medios humanos y materiales, sino en conocimientos que los profesionales encargados de la protección dispensan. Por lo que la puesta en marcha, las acciones, los modus operandi, entre comillas, de los magnicidios y los tiranicidios han cambiado, se han adaptado, las posibles víctimas también, se han ampliado al hacerlo sobre todo el concepto de poder, pero ¿qué pasa con los otros dos términos que estudia la criminología? El victimario y el control social. Como hemos dicho, comenzando por el victimario, por sus tipologías generales, estos siguen pudiéndose dividir en dos, los que podríamos llamar magnicidios ideológicos, o magnicidas ideológicos y magnicidas psicóticos. La diferencia estriba en conceptos abstractos como la motivación y sus objetivos, y en técnicos como la planificación y ejecución. En el primero, el ideológico, la motivación es el término que lo cataloga. Normalmente político, religioso o ideológico de cualquier otra índole, su objetivo será poner punto y final a la política que representa a la víctima. Su acción será planificada de antemano
Y aunque a lo largo de la historia se han dado casos tanto de trabajo en equipo como en solitario, a nivel cuantitativo la pertenencia a un grupo terrorista y la ejecución en equipo es significante. El estudio de esta estructura, planificación y acción varía enormemente de un caso a otro. En ocasiones se requiere un estudio de largo tiempo para su ejecución. La acción se puede llevar a cabo con un gran desembolso y necesidades técnicas o no, etc. En segundo lugar estaría el magnicida psicótico. En este caso se trataría de un sujeto con una motivación ilógica e incoherente. Cuidado, cuando así lo calificamos no estamos justificando o argumentando el magnicidio ideológico, sino diferenciando en que el primero tiene una lógica, que por supuesto puede ser ilegal, no válida, éticamente reprochable, que el segundo no tiene. Uno quiere quitar, entre comillas, algo que cree nocivo para poner o imponer lo que cree mejor, y el otro, el psicótico, tiene o puede tener tantas motivaciones como ideas, delirantes o no, pueda imaginarse. Estos magnicidas suelen presentar trastornos normalmente delirantes y obsesivos. Esta tipología de victimario se ha acrecentado sobre todo con la hiperconectividad, ya que antaño no existía tal poder de estar conectado y tener noticias, y menos visuales, de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en ellos la erotomanía, el creer que un sujeto conocido, aquí estaría su poder, está enamorado de él, es un clásico. Otras como creer que el individuo es la reencarnación del mal, una obsesión sin ninguna otra explicación, o recibir órdenes de seres superiores, son también motivaciones recurrentes. En cuanto a la acción, esta suele ser directa, sino con escasa y deficiente planificación, y cuando utiliza armas, estas suelen ser blancas, y actúan en solitario. Estos son a grandes rasgos las dos tipologías de victimario dentro de los magnicidios que se pueden presentar. Nosotros las hemos reducido a dos, Lombroso y Lacci, tal y como expone el Dr. Quiroz en su artículo de 1968 titulado El magnicidio, las ampliaban a 5. En primer lugar, como no, se encontraban los criminales políticos natos, hereditariamente cargados, portadores de estigmas degenerativos, inafectivos e impulsivos. Algo arriesgado concluir que la política se hereda, o que la ideología se hereda. Tal vez se manipula e influye cognitivamente, mejor dicho, eso seguro, pero que se plasme en los genes es algo ciertamente radical. En segundo lugar, los criminales políticos verdaderamente enfermos mentales. En tercer lugar, los magnicidas políticos sin delirios, menos impulsivos y conservación de la afectividad y que conservan la afectividad. Son altruistas, vanidosos, prolijos y epileptoides. En cuarto lugar, los criminales políticos de ocasión y por contagio epidémico. Y en quinto lugar, los criminales políticos por pasión, cuyas características son una sensibilidad exagerada, son altruistas y se complacen en sacrificar su vida. Es curioso que como perfil personal, la gran mayoría de los ejecutores son varones, aunque actúen en grupo o en el primer caso la mayoría también suelen ser de sexo masculino, y jóvenes o de mediana edad. En primer término, los magnicidas ideológicos requerirán una mínima forma física para ejecutar su acto, pero en el caso del segundo grupo, su juventud se debe más al perfil de la víctima, que suele identificarse con un ídolo de masas de este grupo, un ídolo adolescente. Un caso paradigmático es el asesinato de John Lennon en 1980. El ídolo de masas contaba con 40 años y con seguidores de todas las edades, pero su asesino, David Chapman, tenía 25 años cuando le dio muerte. En este caso su motivación era totalmente delirante. Lo que queríamos decir al exponer estos ejemplos es que, aunque compartan ciertos rasgos de perfil personal entre ambas tipologías, en este caso la juventud o mediana edad, no tiene por qué deberse a los mismos motivos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por último, si hablamos del desencadenante en ambas tipologías, parecería ser el mismo. Estas acciones suelen hacerse en público, en actos multitudinarios, etc. Para los primeros, sobre todo cuando se trata de actos terroristas, la puesta en escena, el impacto y la publicidad de llevarlo a cabo de manera pública es una variable que tienen en cuenta. Normalmente la facilidad y la publicidad son los términos que estudian. Por un lado, el momento que mayor facilidad ofrezca para conseguirlo, y por otro, la mayor publicidad posible. Para los segundos, el realizarlo en actos públicos es una cuestión de necesidad. Al no tener logística, ni medios, ni planificación, lo realizan no cuando estiman oportuno, sino cuando tienen la oportunidad. La mayoría de los magnicidas psicóticos suelen, aunque esto cambia por las comunicaciones actuales, o puede cambiar, suelen pertenecer a la localidad geográfica en donde cometen el acto. En el caso de los ideológicos,
Suelen desplazarse a la ubicación escogida. Esto no les supone un problema. Una vez establecido y analizado sucintamente el perfil del victimario, podemos hablar sobre el control social, o en este caso, más específicamente, sobre la seguridad, casi como sinónimo de prevención. La seguridad como concepto concreto y material ha evolucionado a lo largo de la historia hasta convertir la sociedad actual en la más segura posible, y esperemos que esto siga evolucionando y lo mismo opinen las futuras generaciones. Eso significará que, a pesar de las dificultades que podamos pasar, no debemos obviar que actualmente la delincuencia y la inseguridad han crecido respecto al pasado más inmediato, pero para eso está la criminología, para solventarlo. Ya ven, en cuanto podemos metemos la cuña a favor de nuestra ciencia, pero como decimos, si opinan lo mismo en el futuro, que su época es la más segura, será que hemos hecho bien el trabajo. A lo largo de la historia, con una mirada retrospectiva, podemos observar que la seguridad como concepto de protección ha evolucionado tremendamente y con una correlación totalmente positiva. A día de hoy, por ejemplo, sería prácticamente imposible, y decimos prácticamente porque la probabilidad cero nunca existe, pero no se podrían repetir. Por ejemplo, los asesinatos del archiduque de Austria y su esposa en 1914, asesinato clave para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, o el de Lincoln, pasando por el ya mencionado de JFK. Y esto no solo se debe a los medios con los que ahora contamos, sino al aprendizaje real que estos supusieron para la seguridad como concepto y para los profesionales que de ello se encargan. En este aspecto, la seguridad enfocada en la protección ha sufrido, como decimos, una evolución y profesionalización enorme, y esto no se da únicamente en el ámbito público. Como sabemos, a día de hoy muchos sujetos no vinculados con el ámbito público abarcan un gran poder mediático y también, claro está, de convocatoria. Estos, al igual que los, digamos, poderosos clásicos, hacen uso de la seguridad, en este caso privada, para su protección. Por supuesto, aquí, centrándonos en España, puesto que no sabemos cómo funciona en otros países, las funciones y trabajo tanto de los vigilantes de seguridad como los escoltas privados es encomiable. La seguridad como concepto holístico ha hecho que, sobre todo, los asesinatos de sujetos conocidos no sean lo que fueron en el pasado, gracias a la profesionalización de todos sus componentes. Uno de los últimos puntos que debemos tocar, una vez expuestos los términos y analizadas sus variables criminológicas, es la relación que existe entre tiranicidio y magnicidio, puesto que no son sinónimos, pero sí guardan semejanzas. De manera básica podríamos decir que todo tiranicidio es un magnicidio, pero no todo magnicidio tiene como objetivo un tirano. De hecho, ni siquiera probablemente la mayoría de las ocasiones. El magnicidio podríamos considerarlo como el constructo general, del cual derivan tipologías específicas, como serían el tiranicidio o el regicidio, otro concepto que no hemos analizado aquí, por su sencillez y comprensión después de haber visto los otros dos. El magnicidio es un concepto global, que deriva en otros más específicos y que, como hemos visto a lo largo de la historia, ha ido ampliándose. Antes, los tiranos, los poderosos y aquellas personas importantes se circunscribían a una élite y estrato identificado, siendo incluso ciertamente hereditario y endogámico. Ahora el poder se ha ampliado, es mucho más volátil y puede centrarse en individuos con características distintas, hasta las ahora vistas. Para concluir con el programa de hoy, solo apuntar que, como veis solemos advertir, hemos sido lo más objetivos posibles. Hay una gran cantidad de autores de distintas disciplinas que definieron ambos términos, pero sobre todo el primero, el tiranicidio, suele estar siempre impregnado de ideología, de cualquier índole, por lo que nos hemos limitado a exponer las más objetivas y analizarlas desde un punto de vista totalmente criminológico, ampliando y profundizando, al menos mínimamente, en sus conceptos, constructos y variables. Una de las características, y con esto ya termino, y unido con la necesidad de la objetividad en la criminología, es la poca información, al menos en el momento de los hechos y los inmediatamente posteriores, que se obtiene cuando se perpetran estos actos. Esta falta de información, en ocasiones cuando se trata de líderes políticos, se guarda total secretismo del hecho y confidencialidad de las acciones, es un buen caldo de cultivo para las teorías más disparatadas.
Es por ello que, como siempre, si queremos realizar un análisis criminológico o criminalístico, si nuestro objetivo es la investigación forense, debemos hacerlo siempre con indicios que estudiar y con pruebas objetivas y empíricas que analizar, sin interpretaciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.